¿Estás buscando una estrategia de marketing en WhatsApp que incluya automatización de mensajes? Mi nombre es Sebastián Biesner y en este tutorial te voy a explicar cómo podés armar una estrategia de marketing en WhatsApp que incluya la respuesta en automático de mensajes que van a enviar los posibles interesados en tu producto o servicio. La idea de este video es explicarte cómo podés utilizar WhatsApp para hacer ventas en automático y vamos a hacer lo siguiente utilizando herramientas gratuitas. El primer paso es configurar un autorrespondedor, que te voy a explicar cómo tenés que configurarlo de una forma correcta. En mi caso te voy a explicar el que estoy utilizando, pero hay muchísimos en el Play Store o incluso para iPhone, en el iOS también vas a encontrar muchísimo. El paso 2 es crear una respuesta en automática basada en la configuración que hicimos en el paso 1, en el autorrespondedor, para que la persona que te envíe un mensaje preeditado, como te voy a explicar, ya le salga una respuesta en automática y no tengas que estar respondiendo uno por uno los mensajes. Justamente de ahí está basada la estrategia. Y por último vamos a crear el texto predeterminado. Lo vamos a cortar de alguna manera utilizando una herramienta también gratuita que te va a permitir crear un mensaje en automático para que la persona no tenga que estar escribiendo, simplemente al hacer clic ya te va a enviar el mensaje y si no varió este mensaje le va a salir una respuesta en automático, que fue lo que configuramos en el paso 1. Y por último te voy a explicar algunas estrategias que podés utilizar para aplicar esta técnica que vas a ver en este video. Te cuento que este video tal vez sea parte de un futuro curso que estoy armando de estrategias para crear lo que sería lista de contacto, lista de prospectos, lo que le llaman algunos la base de datos de tu negocio. Así que aprovechalo. No sé si lo voy a dejar mucho tiempo en forma pública, tal vez lo deje un tiempo y vea qué tal es la repercusión basado en los comentarios de lo que ustedes me digan, si les gustó, si les sirvió. No se olviden que al final del video vamos con unos regalos y nos ponemos a trabajar. Muy bien, como primer paso vamos a utilizar este autorrespondedor de WhatsApp que tiene una versión gratuita. Yo tengo la versión paga, pero no es necesario, y lo encuentran en el Google Play. Obviamente también si no encuentran esta para lo que es el iOS, hay muchísimas similares, la forma de operar es la misma, así que síganme con la lógica del proceso porque seguramente van a encontrar otra herramienta tal vez más actualizada. Como les digo, voy a utilizar esta porque hace años que la vengo usando. En esta parte del video vamos a ir alternando entre lo que es mi computadora y el celular, porque muchísimos no trabajan en computadora. Se los sugiero, si pueden hacerlo, es mucho más práctico, pero si no tienen una computadora, les voy a ir mostrando a la par cómo hacerlo en el celular. Muy bien, en este caso están viendo el autorrespondedor, lo estoy mostrando en el celular. Obviamente funciona en celular, solamente esto, no hay forma de hacer algo web. Tal vez hay otras aplicaciones que lo hagan, en mi caso es solo celular. Y lo que vamos a hacer como primera medida es crear una respuesta en automático. ¿Para qué? Le explico un poquito el sentido de esto. Lo que van a hacer es crear una respuesta en automático que cuando la persona envíe un texto determinado, ya el programita, el autorrespondedor, le envíe esa respuesta y no tengan ustedes que estar uno por uno dando la respuesta. Y al final del texto de respuesta, ahí sí le hacen una pregunta o una invitación a que tomen acción y que vuelvan a escribir algo para que ustedes de alguna manera filtren los curiosos, porque justamente cuando hacen campañas con destino WhatsApp aparecen muchos que hacen clic para ver qué pasa con el mensaje, pero les termina consumiendo mucho tiempo. Ustedes están respondiendo a personas que realmente tal vez no tienen el interés en su producto o servicio. Muy bien, vamos a crear entonces una respuesta de la siguiente manera. Vamos a hacer clic en el botón de más, como ven en la parte inferior, y acá me dice ¿cuál es el mensaje recibido? Entonces ahí tienen opciones de si quiere que sea coincidencia exacta, si quieren una similitud, un patrón de búsqueda. En fin, ustedes pueden jugar con esto. La versión gratuita no sé si tiene todas las opciones, insisto, yo tengo la versión paga, pero la coincidencia exacta sí sé que está en la versión gratuita y es la que vamos a utilizar. Muy bien, en este caso estoy utilizando un texto que ya lo tenía prearmado, que dice: hola, quiero más información sobre el entrenamiento de estrategia y automatización en WhatsApp. La persona que nos envíe ese mensaje le vamos a tener que responder, ¿sí? Acá están viendo el mensaje, le vamos a tener que dar una respuesta de alguna manera informando o dando la información que nos pidieron y a su vez haciendo como un llamado a la acción, tal vez una pregunta o ¿te gustaría más información? O contame cómo nos conociste. En fin, eso lo van a determinar ustedes, pero es importante ese llamado a la acción, ¿sí? Porque ahí se van a dar cuenta si realmente hay un interés posterior al envío del mensaje. Muy bien, van a buscar esta sección donde dice mensaje de respuesta, van a hacer clic y le van a poner la respuesta que ustedes prepararon. Fíjense que no es, tiene un límite de caracteres, no me acuerdo exactamente cuánto es, pero se van a dar cuenta porque no les va a permitir escribir más de X cantidad de caracteres. En mi caso preparé esta respuesta que dice: buenísimo, el entrenamiento es vía Zoom, 1 a 1, las clases quedan grabadas,
tiene un valor de $197, en fin. Le voy informando, ¿sí? Que es un cupo limitado, y al final, fíjense, como les digo, si estás interesado o interesada, simplemente responde este mensaje diciendo quiero tomar el entrenamiento. Esta parte que viene ahora es bastante importante, lo que van a ver acá abajo, que dice respuestas múltiples. ¿Cuántas respuestas querés ir dando a la misma persona? Yo les sugiero que dejen uno, porque muchas personas son de enviar varios mensajes repetidos, y si ustedes lo responden tantas veces repetidas como le enviaron mensaje, WhatsApp puede interpretar que están haciendo spam y bloquear su cuenta. ¿Sí? Tengan cuidado con eso, justamente no hagan spam. Fíjense que también hay la posibilidad de unos segundos de delay en la respuesta. Vamos a ponerle, por ejemplo, 3 segundos para esperar que cuando alguien envíe el mensaje, espere 3 segundos. Entonces la herramienta antes de contestar, para que no parezca un robot, ¿sí? Fíjense que tienen posibilidades de usar ChatGPT para conectar y dar respuestas múltiples. En fin, sería muy largo este tutorial, no es la idea. ¿Sí? Vamos a aceptar acá que ya la respuesta está en forma correcta, y voy a simular, ¿sí? En este caso, cómo sería que alguien nos envíe un mensaje y cómo es la respuesta. Como pueden ver, en este caso lo estuve practicando y usando con el WhatsApp de mi hijo. Y fíjense que llega el mensaje: hola, quiero más información sobre el entrenamiento de estrategia, y en automático entonces el autorrespondedor le contesta esa respuesta que habíamos armado en el autorrespondedor. Muy bien, hasta ahí estamos en forma correcta. Ya hicimos el paso 1, que es la configuración del autorrespondedor, el paso 2, que es crear una respuesta en automática, como están viendo. Y ahora viene un punto muy importante, que es crear esa respuesta en automática para que el potencial cliente o la persona que le está pidiendo información sobre sus productos o servicios no tenga que estar escribiendo. ¿Para qué? Para que simplemente hagan clic en un link, como les voy a explicar ahora, y ese link ya tenga la respuesta en automático preeditada, y de esa manera ganan tiempo y la persona no le erra en la respuesta que ustedes necesitan que le escriba, en el mensaje, perdón, que necesita que le escriba, para que llegue en forma correcta y dispare esa respuesta en automático. Muy bien, lo que vamos a hacer es copiar entonces lo que sería el mensaje que necesitamos que nos envíen, ¿sí? El mensaje preeditado, lo vamos a copiar en forma completa, y nos vamos a ir a una herramienta que es WaLink. ¿Para qué sirve? Es justamente para crear un link que por dentro lleva un mensaje preeditado hacia un número de WhatsApp. ¿Qué ganan con esto? Que la persona no tenga que estar escribiendo, y sobre todo que no es necesario que agenden su número de teléfono para comunicarse con ustedes al número que quieran utilizar, ¿sí? Puede ser WhatsApp común, el normal, o WhatsApp Business, que también funciona en ambos casos. Entonces lo que van a hacer, van a ir a buscar WaLink, pongan así como estoy poniendo en pantalla, WaLink en Google. Fíjense que la página está en inglés, pero pueden cambiar el lenguaje, ¿sí? A español o portugués. En mi caso lo voy a usar en inglés, pero no hay ningún inconveniente en usarlo en español también. Tiene la versión gratuita, tiene la versión paga. En este caso les voy a explicar con la versión gratuita, no hay ningún problema. Recuerden que copié hace segundos el texto que queremos que sea el mensaje preeditado. Vamos a bajar un poquito, y acá dice crear un mensaje, un WaLink libre, ¿sí? Un gratuito. Le hacemos clic, nos lleva un poquito más abajo. Fíjense que ya interpreta en el país que estamos, en mi caso Argentina. Vamos a escribir el número de teléfono, y abajo donde dice el mensaje customizado, o sea, el mensaje configurado por nosotros, le voy a pegar ese texto que previamente me lo traje desde el autorrespondedor de WhatsApp. Muy bien, una vez que puse el mensaje preeditado, que lo pegué, recuerden que este es el que traje desde el autorrespondedor, voy a poner el número de teléfono que queremos que sea el destino de ese mensaje. Puede ser el de ustedes, o el de la empresa, o el de un cliente, en fin, eso lo saben ustedes. Ok, una vez que ingresan el número de teléfono, van a bajar, y acá dice generar mi WaLink, hacen clic, esperan unos segundos, y ya les muestra el enlace que ustedes en este caso tienen que copiar. Si bajan un poquito van a encontrar esto que dice copiar el link, y ese link es el que van a compartir. Acá arranca la parte de estrategia. Ese link es el que van a compartir en las distintas redes sociales, en lo que es Instagram, Facebook, lo que quieren ponerlo en Pinterest, en fin, en el lugar donde ustedes necesiten pegar ese link para que la persona que le interesó el anuncio, ya sea una publicación en Facebook, por ejemplo, que están regalando o anunciando este curso, o están vendiendo ropa, en fin, ahí es donde van a poner este link que la persona va a hacer clic, y en forma preeditada les va a traer el mensaje. Vamos a probarlo. Ok, en este caso, fíjense cómo estoy en Telegram, ¿sí? Voy a pegar el WaLink
que recién copiamos, me lo autoenvío. Y fíjense lo que pasa cuando hago clic en ese mensaje, ¿sí? Me está abriendo Walink y abre la API de WhatsApp, que la API es de alguna manera lo que lleva a utilizar estos mensajes preeditados. Y fíjense cómo ya sin escribir nada me puso el mensaje que nosotros habíamos redactado. Lo voy a poner enviar, ¿sí? Obviamente como me estoy autoenviando no me va a llegar la respuesta, pero en caso si lo utiliza otro número de WhatsApp y envía ese mensaje, le va a llegar la respuesta en automática, como les mostré hace un par de segundos. Ok, y para ir terminando la idea, el concepto de este pequeño tutorial, casi es un mini curso, hablemos un poquito de las estrategias. Las estrategias es importante que tengan cuidado también de no hacer spam, como les decía, porque tanto WhatsApp como Facebook como Instagram los pueden bloquear por hacer repetidas veces la misma acción. En el caso de Facebook, lo que pueden hacer en una forma prolija es hacer un texto, obviamente acompañado de una imagen que sea del producto, servicio o lo que ustedes quieran comunicar, y debajo donde va el texto, ya sea en Instagram o en la parte de arriba en Facebook, den una estrategia de la siguiente manera. Primero hablan de un problema o de una posible solución a un problema, que es lo que ustedes con su producto o servicio pueden brindarle al potencial cliente. Luego le generan más interés sobre esta posible solución que ustedes les van a brindar, y luego la tercera parte es el llamado a la acción, ¿sí? De alguna manera la técnica es el conocido PAS, ¿sí? Problema, agitar el problema y luego la solución. En el llamado a la acción, en el tercer sección del texto, ahí es donde van a invitar a hacer clic sobre este Walink para que le envíen un mensaje en automático, pero no lo peguen arriba porque queda justamente como spam, que lo único que quieren es sacarlo de Facebook, sacarlo de Instagram para, en este caso, llevarlos hacia su WhatsApp. En el caso de Instagram, tengan presente que no se pueden poner links que sean cliqueables en los textos de los posts. Entonces, en ese caso la estrategia es un poco distinta. Tienen que invitar a que vayan al link de la bio, ¿sí? Y ahí van a poner el Walink, o bien si quieren poner varios enlaces pueden usar Linktree o BioLink, pero para poner un enlace único tienen que invitar, entonces ya sea por historia o por post, que vayan al link de la bio y ahí van a poner Walink para que le envíe el mensaje en automático. En el caso de Pinterest, una de las cosas que recomiendo muchísimo es que den contenido de valor y al final, digamos, del pin, ahí invitan a que hagan clic para más información. Y es donde van a pegar entonces el Walink que generamos hace segundos. Por último, una estrategia que me está funcionando muy bien es Quora, ¿sí? Donde vayan a dar respuestas, incluso pueden usar ChatGPT para esto, pueden dar respuesta a preguntas frecuentes y al final invitan a que hagan clic en este enlace en forma sutil para, en todo caso, promocionar un producto o servicio o incluso para dar un regalo, pero usando esta técnica de estrategia y automatización en WhatsApp. Me hacen saber en los comentarios, en la caja de comentarios, qué tal les pareció esta estrategia, este video, ¿sí? Agradecería también el like. No se olviden de compartir el video porque, como les digo, no sé cuánto tiempo lo voy a dejar público, es casi un mini curso. Y ahora sí vamos con los regalos que les había prometido al inicio del tutorial. Muy bien, debajo de este video, ya sea en la descripción y sobre todo en el primer comentario fijado que voy a dejar, van a tener acceso a un link donde van a encontrar varios regalos, ¿sí? Son la mayoría ebooks que he creado en su momento, que van a tener muchísima información relacionada a marketing digital y entre otros aspectos también, por ejemplo, el tema fotografía con celular, estrategias de marketing digital para aplicar a su negocio, ideas de productos digitales para vender, en fin, revísenlo, el que más les guste. No es necesario que solamente accedan a uno, van a poder acceder a todo lo que encuentren en esa página. Les agradezco su tiempo. No se olviden, como les digo, dejarme en un comentario qué les pareció y obvio, si tienen dudas o consultas me las hacen saber también allí en la caja de comentarios. Espero les haya sido de utilidad y nos vemos en un próximo tutorial. Hasta luego.